más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos en esta explicación del punto 28, y aquí se nos remite a un texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 26-28, que dice: Él creó, o sea, Dios creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre la faz de la tierra, y determinó con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen a Dios, para ver si a tientas le buscaban y le hallaban, por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Este texto de Hechos de los Apóstoles habla de que el hombre ha sido creado para que buscase a Dios. Y la verdad es que uno se da cuenta que ha sido así siempre, ¿no? Y descubrimos distintas culturas que a veces han identificado a Dios, pues a tientas, como dice aquí, ¿no? A tientas, pues, como un ciego que no ve, y entonces pues toca, y según va tocando a veces se imagina que eso que toca pues pues es tiene una dimensión que no la tiene. Por ejemplo, cuando muchas culturas han confundido determinados fenómenos de la naturaleza con Dios. Ese volcán que ha estallado está lleno de potencia y de energía, ese debe de ser Dios, ¿no? O sea, la divinidad se esconde en ese volcán. O el sol, cuántas veces el sol ha sido considerado como Dios por la energía, porque está lleno de energía. O bueno, pues, o tantos otros fenómenos de la naturaleza que fácilmente fueron confundidos con la misma existencia de Dios. Otras veces no fueron fenómenos de la naturaleza, sino determinados personajes de gran autoridad eran como divinizados, ¿no? Pues el emperador, ¿no? El emperador que es considerado como hijo del sol, etcétera. Bueno, pues equivocadamente, a tientas, como dice aquí, a tientas sin saber lo que estoy tocando, hemos identificado en algunas culturas la naturaleza como si fuese Dios mismo, o personajes llenos de poder como si fuesen Dios mismo, y después también las culturas han ido purificándose y han entendido que Dios tiene que estar más allá de la naturaleza y que Dios tiene que estar más allá del hombre, y las culturas más adelantadas ya han ido entendiendo que Dios tiene que ser invisible, que es un ser espiritual, trascendente, y si es trascendente trasciende al hombre y trasciende a la naturaleza. Y poco a poco en esa purificación del sentido religioso de las culturas y del hombre, pues también se ha pasado a decir, y no pueden ser varios dioses, sino que las culturas más perfectas han ido entendiendo, han ido acercándose al monoteísmo. Pero ya fijaros, estamos en unos ámbitos aquí en el que para llegar al monoteísmo y para superar el politeísmo y el panteísmo, etcétera, ya fue o comenzó a ser necesaria la revelación. Porque si Dios no hubiese hablado de sí mismo, el hombre ya tiene dificultad de, llegado a un punto, ya a tientas ya no le da para más. Es como decir, mira, yo a tientas por mí mismo, sin ser capaz de ver, pues puedo avanzar un poco, pero todo tiene un límite, todo tiene un límite, y ya más no puedo deducir por lo que toco con mis manos a tientas. Y a partir de ahí es la revelación de Dios la que ya más nos descubre y nos habla de él. Bueno, pero este buscar a tientas también es indicativo, como dice aquí, del deseo y del hambre y de la sed de Dios que tenemos. Bueno, pues en teoría uno podría decir, bueno, es que si Dios nos ha creado, pues no parece que tenía que ser tan difícil, ¿no? Llegar a conocerle, pues que la criatura conozca a su creador, pues es verdad, ¿eh? En teoría, conocer que un hijo conozca a su padre, que una criatura conozca al creador, pues es que en teoría es sencillo. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros lo hemos hecho complicado, que la historia del hombre, apartado de Dios, que se oscurece en sus razonamientos, que verdaderamente podemos llegar a ser obtusos, etcétera, hace que lo que es sencillo pase a ser complicado. Fijaros que este texto de Hechos de los Apóstoles dice:
por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios está mucho más cerca de lo que siempre hemos supuesto. El hombre ha estado muchas veces mirando, buscando a Dios y pensando que era aquel volcán o aquel astro o aquel sol, y resulta que Dios que está en ti. ¿Eh? Dios es más sencillo de lo que siempre hemos pensado. Dios es más cercano. Es mucho más fácil de llegar a Dios de lo que siempre hemos supuesto. Pero lo que ocurre, ¿eh?, es que nuestra complejidad, ¿no?, la complejidad propia de nuestra condición carnal y de nuestro pecado, pues lo ha hecho difícil. Nosotros hemos pensado equivocadamente que Dios, como es un ser infinito, tiene que ser un ser muy complicado, complicadísimo, porque nosotros hemos pensado, a ver, aquí las personas inteligentes pues tienen razonamientos que yo no llego a entender. Bueno, pues entonces Dios tiene que ser pues como una persona inteligente, como ese filósofo que yo no le entiendo nada de lo que dice. Pues eso, pero infinitamente más, ¿no? Dios tiene que ser complicadísimo, ¿no? Como un libro que uno abre y dice, uff, de esto no entiendo nada. Nosotros identificamos superior como ininteligible. Y claro, eso no es, esa es una falsa proyección que hacemos. Una falsa proyección. Dice, qué inteligente es este. Jo, no le he entendido nada. Dice, fíjate tú, si tienes que ser inteligente, que es que no, más bien es todo lo contrario. Qué poco inteligente es que no se ha hecho entender nada. Pero bueno, tenemos esa proyección. Sin embargo, no es así. Dios es sencillo. Dios es simple. La infinitud de Dios coincide con la sencillez. Mientras que nosotros hemos supuesto que era un problema complejísimo llegar a conocer a Dios porque no nos faltaba inteligencia, no, lo que nos faltaba era conversión, porque cuando uno convierte su corazón, a Dios se le conoce fácilmente. Ahora, si tu corazón no está convertido, si no eres como niño, pues entonces te armas unos líos, que tienes a Dios junto a ti y estás pues montando un lío increíble cuando todo era más sencillo. A Dios se le conoce no desde la complejidad de los pensamientos, o desde una fórmula oculta, o desde los ocultismos o cosas raras, ¿no? Que siempre ha existido la tendencia de los gnosticismos, que básicamente es pensar que hay que ser pues, especialmente listo, ¿no?, como un cabalista para llegar a conocer a Dios. En absoluto. A Dios se le conoce desde un corazón convertido. Ese es el camino, ¿no? Es mucho más sencillo de lo que nosotros hubiésemos podido pensar. Infinitamente sencillo. O sea, somos nosotros los que tenemos que hacernos sencillos para conocerle a Dios. Bien, pero el caso está en que no es tan fácil ser sencillo, no es tan fácil ser humilde, no es tan fácil tener corazón de niño para conocer a Dios. Y por esto, fijaros bien, por esto es la necesidad de la revelación. Dios ha venido a descubrirse a nosotros, a revelarse a nosotros, pues no tanto, ¿no? Porque no tanto, o sea, no porque nosotros necesitásemos pues una inteligencia superior por encima de la humana, no por eso, no, sino porque necesitábamos el don de la sencillez, el don de la humildad, el don de la simplicidad para conocer a Dios. Y Cristo, que es la revelación de Dios Padre, eso es lo que nos da. La gracia de nacer de nuevo. Y entonces uno dice, pero si Dios está en mí, si en Él vivimos, nos movemos y existimos, pero ¿cómo he podido ser yo tan burro de estarle negando o de estar diciendo que Dios se oculta, que Dios no se manifiesta, cuando resulta que yo vivo en Él, si estaba junto a mí y yo no lo reconocía? Estaba junto a mí y yo no lo reconocía. Esta es la experiencia, ¿no?, de todos aquellos que han ido buscando a Dios y finalmente la han encontrado y han dicho, madre mía, tárdete a mí, tárdete a mí, yo te buscaba por allí por lo alto y tú estabas junto a mí. Qué paciencia has tenido, Señor, conmigo, ¿no? Que yo estaba por ahí dando palos de ciego, y estabas tú haciéndome de lazarillo y sosteniéndome la mano, ¿no? Bueno, pues esta es la experiencia. El hombre es un ser
religioso. Tengamos plena confianza en él. Incluso cuando metemos solemnemente la pata, hasta metiendo la pata lo manifestamos. Metemos la pata porque en vez de buscar la felicidad donde habría que buscarla, la buscamos en cubos de basura. Y metemos la pata buscando una plenitud que deseamos, donde en el fondo, más que plenitud, nos autodestruimos. Pero paradójicamente, incluso cuando metemos solemnemente la pata, estamos manifestando que somos un ser religioso, que tenemos deseo de sentido. Terminamos con la bendición de Dios, Padre Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.